Hola nuevamente, bienvenidos al curso. Vamos a continuar con nuestros temas. En esta ocasión vamos a tratar la parte de ordenamiento de datos. Opciones que nos van a permitir manipular gran información de datos y hacer que estos sean más asequibles, más entendibles para las personas que los revisen. Estas opciones están dentro del menú datos. Dentro del menú datos, en esta ocasión vamos a ver la parte de ordenamiento de básico de datos. Sí, tenemos aquí varias opciones. Vamos a comenzar con una forma simple de ordenar datos y luego vamos a utilizar diferentes opciones. Cuando tenemos una tabla de datos, tenemos que darle un orden en base a una de las columnas que contenga información relevante sobre los mismos. El colocar una secuencia numérica a un costado de la misma no le da un orden, simplemente es saber el número de filas que tenemos o el número de elementos, pero esto no es un orden. ¿Sí? Un orden sería utilizar una de las columnas, ordenar por zona, ordenar de venta mayor a menor, ordenar los clientes por ciudad, ordenar por vendedores, ordenar por fecha de transacción. Eso sería darle un orden. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para poder ordenar una tabla de datos? Primero, ver que la tabla sea consistente. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, no haya celdas en blanco, que no haya columnas en blanco o filas en blanco. Esto de aquí me podría causar, de hecho me va a causar un error en el momento de ordenar. No puede haber ni columnas ni filas en blanco. Entonces lo primero que hay que hacer es ver que mi tabla sea consistente y asegurarme de que no haya ni filas, ni columnas, ni celdas en blanco. Luego puedo hacer dos cosas. Puedo seleccionar la tabla, pero si yo ya me aseguro de que mi tabla es consistente, que no hay problema, yo puedo simplemente colocar el cursor en la columna con la cual yo quiero utilizarla para ordenar. Por ejemplo, vamos a ordenar por vendedor, así que yo voy a colocar el cursor en cualquier parte de mi columna vendedor. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Me voy a ir aquí dentro del menú datos y voy a utilizar esta opción que es de ordenar de la A a la Z. Voy a hacer un clic y como podemos ver, mi tabla acaba de cambiar de orden y primero tenemos nombres desde la A hasta la Z. Vale aclarar, lo cual creo que está de más, pero vale aclarar de que no solamente me ha ordenado la columna de vendedor, sino que ordena todos los datos, porque no tiene sentido de que Javier me lo ponga al final y los clientes y los datos de él se queden en otra parte. ¿Sí? Si esta fila, si muevo a Javier, se va a mover con todo. Con toda la información. Eso es lo que hace ordenar. Por ejemplo, vamos a ordenar por ciudad. Voy a colocar el cursor en ciudad y voy a volver a hacer un clic ahora de Z a la A. ¿Sí? Y como podemos ver, Pasaje, Machala y Guaquillas. Primero desde la Z a la A. Lo mismo puede suceder por por zona, perdón. Voy a ordenar ahora de la A a la Z. Lo mismo puede suceder con datos numéricos, de menor a mayor o de mayor a menor. O fechas, desde la fecha más antigua a la más reciente o de la más reciente a la más antigua. Y eso es una forma muy simple de ordenar. Ok, ahora vamos a probar otro tipo de ordenamiento de información, pero ya usando más de un criterio. Yo quiero ordenar por zona, pero a su vez quiero ordenar por ciudad. Por ejemplo, voy a hacer un clic donde hicimos hace un momento para ordenar. Tengo la zona A y la zona B. Pero en zona A, por ejemplo, podemos ver de que tengo una ciudad Machala aquí y una ciudad Machala acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos ordenar por ciudad, pero que a su vez el segundo criterio de ordenamiento sea la ciudad. Pues bien, vamos a utilizar el botón de ordenar. Voy a hacer un clic aquí y como podemos ver, Excel me acaba de seleccionar todo el rango de datos, incluido la cabecera. Eso es muy importante. Es muy importante de que mi tabla tenga cabecera en las columnas. Ya vamos a ver otro ejemplo cuando no sucede eso, que hay que tomar cierta precaución. Bien, en esta tabla podemos ver agregar nivel, eliminar nivel, copiar nivel. Mis datos tienen encabezado. Esto le dice a Excel que la primera fila no la debe topar para ordenar, porque la primera fila son los títulos de las columnas, son los títulos de los datos. ¿Ok? Eso debe estar marcado. Bien, voy a ordenar ahora por ciudad. Vamos a ordenar por ciudad. El campo ciudad va a ser ordenado según los valores. Podemos ordenar por colores, por iconos, pero normalmente se ordena por valores, eso no hay que topar. Y lo vamos a hacer de la A a la Z. Y como podemos ver, me ordenó por ciudad y de la A a la Z. Pero, voy a volver aquí, pero vamos a agregar un nivel más y
Vamos a decirle que queremos por ciudad y queremos ahora por ventas, de mayor a menor. Y tenemos primero Huaquillas, luego Machala y luego Pasaje. Pero como podemos ver, en el caso de Machala, que es el más claro, podemos ver que las ventas de Machala están también de mayor a menor. Igual ocurre acá. ¿Qué más podemos hacer? Voy a volver a ordenar. Tengo todavía aquí. Vamos a borrar. Supongamos que quiero ordenar ahora de otra manera. Voy a decirle eliminar y eliminar. Y se me borran los niveles o los criterios que yo ya he colocado. Voy a agregar otro nivel. Y le voy a decir que ahora quiero ordenar, por ejemplo, para mi vendedor. Y ahora quiero colocar las ventas más altas que han hecho, de mayor a menor. Y como podemos ver, tenemos los nombres de los vendedores y sus ventas respectivas. Pero también están ordenadas de mayor a menor, cada grupo de ellos. Ok, otra opción que tenemos para ordenar datos es utilizando los colores de las celdas. En este caso podemos ver que este ejemplo tiene diferentes colores cada una de las filas que se han utilizado para identificar N situación. Me voy a ordenar y le voy a decir que quiero ordenar para mis vendedores utilizando ya no los valores, sino el color de la celda. Como podemos ver, Excel me muestra los colores que ha detectado dentro de mi rango de datos y yo le voy a decir simplemente aceptar. Y como podemos ver, se acaba de ordenar utilizando los colores y tomando en referencia los vendedores en orden alfabético de la Z a la A. Y por último, vamos a ver un ejemplo de cómo ordenar los datos cuando estos no tienen encabezado. ¿Qué es lo que sucedería? Normalmente esto suele pasar cuando uno exporta datos de alguna base de datos de algún sistema informático y a veces no se suele o descargamos el internet y no tenemos los encabezados. Nosotros podríamos colocarlos manualmente, pero también podemos ordenar los datos sin ese encabezado. Como podemos ver, Excel asume de que la primera fila es el encabezado de mis datos, pero esa primera fila en este caso también son datos, por lo tanto hay que desactivar para que también sean tomados en cuenta. De tal manera que cuando le decimos que queremos ordenar, Excel lo que hace es mostrarme los títulos de las columnas y ya no los encabezados. Entonces, si yo quisiera ordenar por fecha, yo pudiera decirle simplemente que quiero ordenar, ¿sí?, del más antiguo al más reciente de la columna B. Él ya detecta de que esta columna es de fecha y por eso me da la opción. Simplemente hago clic en aceptar y se ha ordenado desde el más antiguo al más reciente. Ok, eso es todo con la parte de ordenar datos. Gracias, y alguna pregunta, alguna duda, pueden dejar sus comentarios dentro del canal o si no dentro del aula virtual.